La importancia que tiene la muerte de Alexei Navalny en Rusia radica en que era el opositor más importante de Vladimir Putin en este país. Este personaje se había dedicado a denunciar actos de corrupción, había publicado estos actos en las redes sociales, era muy popular, tenía millones de seguidores y incluso peligraba la candidatura de Vladimir Putin en las elecciones del 2018, cosa por la cual fue enjuiciado, ¿no? Se encontraron algunos cargos de malversación de fondos en sus organizaciones políticas y fue llevado a prisión. A partir de ese momento ya llevaba tiempo en prisión. Acuérdense que este personaje también fue envenenado, trataron de asesinarlo, se recuperó en Alemania hace un par de años más o menos, y después volvió a Rusia e inmediatamente en el momento en el que volvió a suelo ruso fue aprendido, ¿no? Y estuvo en prisión desde ese momento. Apenas hace poco también se le había subido la condena a 17 años por sus actividades y pues los opositores decían que eran evidentemente cuestiones de tipo político, ¿no? Crímenes políticos, por lo cual tenían prisionero a este personaje y ahora muere en una de las prisiones más duras, más frías en Siberia, ¿no? Recordábamos en la Revolución Rusa cuando enviaban precisamente a los revolucionarios y a la gente que capturaban a Siberia a morir prácticamente porque las condiciones son terribles y en estas condiciones muere este personaje. Vamos a ver ahora en Occidente, los medios de comunicación, cómo es que la oposición va a criticar precisamente que no haya estos derechos fundamentales, derechos de libertad, derechos humanos en Rusia, derechos a la libre expresión, y van a culpar, como ya lo hizo precisamente Biden de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente, directamente a Vladimir Putin de la muerte de este personaje, ¿no? Y como paréntesis, habría que recordar también que en el lado de Occidente también se tienen disidentes del sistema que son muy incómodos y que también este mismo sistema los mantiene en prisión o los mantiene controlados de alguna manera, a pesar de ser una democracia liberal o un sistema democrático liberal en este lado del continente, ¿no? Recordemos a Julian Assange, que también está prisionero precisamente en una embajada, no directamente en la cárcel, pero es prisionero precisamente por haber dado a conocer los datos que Estados Unidos considera de seguridad nacional y que corroboran, ¿no? De las injusticias que cometió Estados Unidos al invadir Irak, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, el tema está ahí entre que cada uno de los imperios, ¿no? Tiene finalmente una forma de mantener controlado a estos personajes que sobresalen de la normalidad y que realmente le asestan un golpe a el status quo de cualquier región, ¿no? Hay que estar muy, muy atentos para poder entender qué es lo que pasa en el mundo.